Por primera vez desde su nombramiento como arzobispo de Aparecida, Monseñor Orlando Brands pisaba el Vaticano para una audiencia privada con el nuevo pontífice. Y lo que ocurrió aquella mañana de noviembre en los pasillos de la Santa Sede no fue solo un protocolo diplomático, ni una visita de cortesía, fue un encuentro que reveló algo mucho más profundo. Cuando el Papa León XIV abrazó al arzobispo brasileño frente a las cámaras, cuando esos dos hombres se encontraron bajo los frescos milenarios del Palacio Apostólico, el mundo solo vio un gesto fraternal. Pero lo que muchos desconocen es que tras ese abrazo, entre bastidores, se libraba un debate que está captando la atención de católicos en Brasil y en todo el mundo. Y adelantando un poco a ustedes, fieles que nos acompañan en el canal Historias Descubiertas, el tema toca la eternidad, pero de una manera que nunca habíamos visto. Antes de continuar con esta historia, queridos, les pido que dejen en los comentarios una oración o un pedido. Y si encuentran la petición de un hermano, recen juntos, fortalecidos en paz, solidaridad y amor fraternal. Que Dios bendiga su camino en esta historia de hoy. Amén. Aeropuerto Internacional de Guarulhos, 4:30 de la madrugada. Monseñor Orlando Brands ajustaba el cuello de su sotana mientras esperaba el embarque. A su lado, el joven padre Lucas Mendonca, su secretario, revisaba por 10ª vez los documentos del viaje. Excelencia, el vuelo a Roma sale en 40 minutos. La audiencia con su santidad está confirmada para mañana a las 10, hora de Roma. Monseñor Orlando asintió en silencio, pero su mente estaba lejos. Había sido nombrado arzobispo de Aparecida en 2017 por el entonces Papa Francisco. Había atravesado un pontificado entero, presenciado la transición, y ahora, por primera vez, se encontraría personalmente con el hombre que ocupaba la silla de Pedro, León XIV, un hombre que desde hace tiempo inquieta al Vaticano y al mundo religioso. Padre Lucas. El joven levantó la vista. Sí, Excelencia, ¿usted asistió a la última audiencia general del Santo Padre? El arzobispo dudó un instante. Asistí, padre, aquella sobre la muerte. ¿Y qué le pareció? El silencio que siguió habló más que cualquier palabra. Monseñor Orlando suspiró. Sí, hijo mío, sí. El vuelo duró 11 horas. Orlando no pudo dormir. En su mente resonaban sin cesar las palabras del Papa. La muerte es natural, porque todo ser vivo en la tierra muere. Es antinatural porque el deseo de vida y eternidad nos hace verla como condena, como un contrasentido al mismo tiempo natural e antinatural. Parte del caminar humano, misterio que acompaña a toda la humanidad. El arzobispo entendía lo que el Papa quería decir, al menos creía entenderlo. Pero algo en esa formulación lo inquietaba, algo que no podía describir con exactitud. Y sabía que no era el único. En los grupos de WhatsApp de los obispos brasileños, el debate era intenso. Algunos consideraban la reflexión del Papa profundamente pastoral, otros la veían teológicamente imprecisa. Monseñor Orlando se ubicaba en esta tercera categoría, y justamente por eso necesitaba esta audiencia, no para confrontar al Papa, sino para comprender. El avión aterrizó en Fiumicino a las 6 de la mañana, hora local. Roma despertaba bajo un cielo gris, calles aún húmedas por la lluvia nocturna. Un vehículo del Vaticano esperaba en la pista. Monseñor Orlando, bienvenido a Roma, dijo Monseñor Ricardo Ferreira, teólogo brasileño en la curia romana desde hacía 15 años, hombre de 60 años, cabello gris, mirada penetrante y conocido por su firmeza doctrinal. Los dos se conocían de hace mucho. Ricardo. ¿Cuánto tiempo? Se abrazaron brevemente. El viaje fue tranquilo, Monseñor Orlando. El cuerpo vino, pero la mente se quedó en Brasil, intentando procesarlo todo. Mons. Ricardo asintió lentamente. Imagino que se refiere a la audiencia general. Leio mi pensamiento. Entraron en el vehículo. Padre Lucas permanecía en silencio, observando todo. Mientras el coche atravesaba las calles de Roma hacia el Vaticano, Mons Ricardo habló en voz baja. Monseñor Orlando, necesito avisarle algo. Diga. El Santo Padre sabe que viene con preguntas y quiere responderlas personalmente, sin filtros de asesores. Orlando frunció el ceño. ¿Cómo sabe que tengo preguntas? Monseñor Ricardo sonrió apenas. Porque lo conoce a usted y porque él mismo provocó esas preguntas deliberadamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Papa no dijo esas cosas por casualidad. Quiere debate, quiere que la Iglesia reflexione sobre la muerte más profundamente. Y usted, Monseñor Orlando, ha sido elegido para iniciar ese debate. El arzobispo tragó saliva. ¿Elegido por quién? Por él. El vehículo cruzó los portones de la Ciudad del Vaticano a las 7:15. Orlando observaba todo por la ventana. La majestuosa Basílica de San Pedro, las columnas de Bernini abrazando la plaza, los guardias suizos con sus uniformes centenarios.
¿Cuántas veces había soñado estar allí, y ahora no como turista, sino como interlocutor del sucesor de Pedro? Monseñor Orlando se hospedará en la Casa Santa Marta, donde reside su santidad. La audiencia está programada para mañana a las 10, pero el Papa pidió cenar con usted esta noche, de manera informal, solo ustedes dos. Padre Lucas abrió los ojos. Orlando permaneció en silencio. ¿Quiere conversar antes de la audiencia oficial? Sí, dijo Ricardo. Y cito sus palabras: quiero conocer el corazón del hombre antes de debatir ideas con el arzobispo. Esas palabras golpearon a Orlando como una ola. Conocer el corazón del hombre. ¿Qué tipo de papa era este? El día transcurrió en preparativos. Orlando intentó descansar, pero el sueño no llegó. Revisó anotaciones, releyó pasajes bíblicos, rezó el rosario 3 veces. A las 19 horas, un funcionario del Vaticano golpeó la puerta. Excelencia, su santidad le espera. Orlando ajustó la sotana, respiró profundo y avanzó por el pasillo. La sala del encuentro era simple, sorprendentemente simple: una mesa pequeña, 2 sillas, crucifijo en la pared, ventana con vista a los jardines del Vaticano. Y allí, sentado, lo esperaba él, León XIV, 70 años, rostro marcado por el tiempo y la responsabilidad, ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Cuando Orlando entró, el Papa se levantó y lo abrazó. No un abrazo protocolario, sino un abrazo de hermano, largo, fuerte, verdadero. Cuando finalmente se separaron, el Papa sostuvo los hombros de Orlando. Monseñor Orlando, ¿cuánto tiempo he esperado este momento? El arzobispo, emocionado, apenas pudo responder. Santidad, el honor es mío. El Papa sonrió. No me llame santidad esta noche. Llámeme Robert, o hermano. Porque eso somos, hermanos en Cristo. Y los hermanos conversan con franqueza. La comida era simple: sopa, pan, vino, frutas. Pero la conversación fue todo menos simple. Monseñor Orlando vino al Vaticano con preguntas. Lo veo en sus ojos. Orlando apoyó la cuchara en la mesa. Es verdad, Robert. Entonces pregunte sin miedo, sin ceremonias. Cristo no nos dio espíritu de timidez. Orlando respiró hondo. La audiencia general, sus palabras sobre la muerte, me inquietaron. El Papa asintió lentamente. Continue. La muerte es natural y antinatural al mismo tiempo, parte del caminar humano, debemos mirarla con esperanza, dijo el Papa. Orlando habló sobre Romanos 5 y la entrada de la muerte por el pecado. El diálogo se volvió profundo, pastoral, humano, atravesando dolor, esperanza y fe. Cada palabra del Papa revelaba algo que nunca había expresado públicamente: que la muerte es vencida por Cristo, que la esperanza surge de la resurrección, que el sufrimiento no está solo y que el amor divino acompaña incluso en el valle más oscuro. El encuentro terminó en silencio sagrado, dejando en Orlando una paz mezclada con expectativa. Sabía que al día siguiente, la audiencia oficial cambiaría su vida y abriría un debate que afectaría a millones de católicos sobre el misterio más antiguo y temido de la experiencia humana, la muerte y lo que viene después. El corazón se me aprieta. Tenía 16 años. Saludable, lleno de vida. Jugaba béisbol como nadie. Soñaba con ser médico. Una mañana se despertó con dolor de cabeza. Por la noche estaba muerto. Aneurisma cerebral. Sin advertencia, sin despedida, sin sentido. El Papa se volvió hacia los presentes. Sus ojos estaban vidriosos. Mi madre nunca volvió a ser la misma. Mi padre dejó de ir a la iglesia por 5 años, y yo pasé años preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Nadie se atrevía a hablar. El Papa regresó lentamente a su silla y se sentó con pesadez. Mons Ricardo, usted me pregunta si estoy normalizando la muerte, suavizando su gravedad, eliminando su tragedia. Miró directamente al teólogo. He visto a mi madre abrazar el ataúd de su hijo y gritar que quería morir con él. He visto a mi padre, un hombre fuerte que nunca lloraba, sollozar como un niño durante semanas. Pasé noches despierto preguntándome si Dios existía, y de existir, si era cruel. Su voz tembló levemente. No me acuse de normalizar la muerte. Conozco su horror mejor que la mayoría de las personas en esta sala. Dom Orlando sintió la necesidad de intervenir. Santidad, perdón por mi atrevimiento. Pero entonces, ¿por qué estas palabras? ¿Por qué decir que la muerte es parte del camino? ¿Por qué hablar de esperanza cuando el dolor es tan crudo? El Papa miró al arzobispo brasileño, y algo en su mirada cambió. Ternura mezclada con convicción. Dom Orlando, ¿sabe que salvó mi fe después de la muerte de mi hermano? No, santidad. Una monja. Hermana Catherine.
Trabajaba en la parroquia de mi familia. El Papa cerró los ojos por un momento, como accediendo a un recuerdo lejano. Una semana después del funeral, ella vino a nuestra casa, no dijo nada, solo se sentó al lado de mi madre, tomó su mano y permaneció allí durante horas, en silencio. Cuando finalmente habló, dijo solo una frase que cambió mi vida. Toda la sala se inclinó hacia adelante, como atraída por una fuerza invisible. ¿Qué dijo? Santidad. El Papa respiró hondo. Dijo, la muerte ha llevado a su hijo lejos de sus ojos, pero no lejos de los brazos de Dios. Pausa larga. En ese momento, algo se movió dentro de mí. No fue una explicación racional, ni una teodicea perfecta, sino una esperanza. Una esperanza de que la historia de mi hermano no había terminado, de que la muerte no era punto final, de que había algo más allá. El Papa miró alrededor de la mesa. Eso es lo que quiero transmitir cuando hablo de la muerte. No digo que sea buena. No digo que debamos aceptarla pasivamente. No digo que no debamos llorar, gritar, cuestionar. Su voz cobró fuerza. Digo que para el cristiano, la muerte no tiene la última palabra. Digo que Cristo entró en ese abismo y salió victorioso. Digo que hay razón para la esperanza, incluso en el valle más oscuro. Entonces habló por primera vez el obispo africano, con voz profunda como un trueno lejano. Santidad, permítame compartir la perspectiva de otro continente. El Papa asintió. Por favor, Dom Emanuel. En África, la muerte no es un tabú como en Occidente. Forma parte de la vida cotidiana. La vemos de cerca en guerras, epidemias, en la pobreza que mata silenciosamente cada día. Cuando era joven sacerdote en Ruanda, vi cosas que ningún ser humano debería ver: cuerpos apilados, iglesias convertidas en mataderos, niños huérfanos vagando entre cadáveres. Dom Orlando cerró los ojos. ¿Y sabe qué me mantuvo de pie, santidad? No fueron elaboradas explicaciones teológicas. Fue una certeza simple, la certeza de que aquel horror no era la última palabra, de que Dios veía, de que Dios lloraba con nosotros y que algún día, secaría toda lágrima. El obispo africano miró a Mons Ricardo. Monseñor, con todo respeto, usted habla de formulaciones teológicas, de precisión doctrinal, y eso es importante. Pero cuando una madre abraza el cuerpo de su hijo asesinado, no necesita definiciones, necesita esperanza. Mons Ricardo respondió, con voz menos firme: ahora, Dom Emanuel, no niego la necesidad de esperanza. Mi preocupación es que, al enfatizar demasiado la esperanza, perdamos la urgencia de la conversión. Si la muerte es solo un paso, si no hay razón para temerla, ¿por qué preocuparse por el juicio? ¿Por qué cambiar de vida? El Papa intervino. Monseñor, ¿conoce Filipenses 1:21? El teólogo recitó sin vacilar: para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Exacto. Pablo no temía la muerte, al contrario, deseaba partir para estar con Cristo. Eso no lo hizo descuidar el pecado, sino que su esperanza cristiana generó libertad. Libertad para vivir plenamente, para arriesgarlo todo por el Evangelio, para amar sin miedo, porque la muerte ya no es la amenaza final. Dom Orlando finalmente encontró su voz. Santidad, ¿puedo compartir algo? Por favor, hermano. Respiró hondo. En Brasil, durante la pandemia, enterramos 600.000 personas. 600.000 familias. Destrozadas. 600.000 historias interrumpidas. Celebré misas de séptimo día donde la familia ni siquiera podía tocar el ataúd. Escuché confesiones de médicos que no dormían por días porque no podían dejar de ver los rostros de los que murieron. Sostuve a madres que me preguntaban: Padre, mi hijo murió sin sacramentos. ¿Está perdido? Lágrimas corrieron por el rostro del arzobispo. ¿Y sabe lo que más quería poder decirles? No era explicación teológica, no era doctrina precisa. Era exactamente lo que su santidad dijo: que la muerte no es el fin, que Dios es misericordioso, que hay esperanza incluso en la oscuridad. El Papa extendió la mano y tocó el brazo de Dom Orlando. ¿Y se lo dijo a ellas? Lo intenté, santidad. Lo intenté, pero a veces las palabras parecen tan pequeñas frente a un dolor tan grande. El Papa asintió. Las palabras siempre son pequeñas, hermano. Siempre. Pero no son inútiles. Miró alrededor de la sala. ¿Saben por qué Jesús lloró ante el sepulcro de Lázaro? Sabía que lo resucitaría. Sabía que en pocos minutos Lázaro volvería a la vida, y aún así lloró. Una ligera pausa de silencio llenó el lugar. Porque el llanto no es falta de fe, es humanidad, es solidaridad con los que sufren. Es el reconocimiento de que la muerte, incluso vencida, todavía duele. El cardenal italiano, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló finalmente: Santidad. Una pregunta permanece:
quizá la más difícil. El Papa cerró los ojos, y al abrirlos, había en ellos una profundidad jamás vista por los presentes. Cardenal Benedetto, esa es la pregunta que me mantiene despierto muchas noches. Se levantó, caminó hasta el crucifijo en la pared. Miren a él, miren a Cristo crucificado. A su lado había dos ladrones, hombres que por lógica humana no merecían nada más que condena. Uno se burló de Cristo hasta el final, pero el otro dijo solo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pausa. Y Cristo respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Papa regresó a la mesa. Ese hombre no tuvo tiempo de ser bautizado, no recibió catequesis, no hizo penitencia formal, no comulgó, no fue confirmado, no recibió ningún sacramento, salvo una confesión implícita y un acto de fe en su último suspiro. Y Cristo lo llevó directamente al paraíso. Mons Ricardo intervino: pero santidad, eso fue una excepción. Fue Cristo actuando directamente. No podemos presumir. Monseñor, no podemos presumir nada. No podemos presumir la salvación universal automática. Eso sería herejía. La doctrina de la Iglesia sobre juicio, cielo, infierno y purgatorio permanece intacta. Pero tampoco podemos limitar la misericordia de Dios. No podemos poner a Dios en cajas que fabricamos. No podemos afirmar con certeza absoluta quién está perdido y quién está salvo. Lo que podemos hacer es confiar. Confiar en que Dios, que es justo y misericordioso, que conoce cada corazón, que vio cada lágrima y cada esfuerzo oculto, juzgará con perfección que jamás alcanzaremos. Dom Orlando recordó algo. Santidad, hay un pasaje que siempre me ha consolado en estos momentos. Romanos 8:38-39. El Papa asintió para que continuara: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El silencio que siguió era diferente. No era silencio de tensión, era silencio de reverencia. Ni la muerte, repitió el Papa lentamente, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. El Papa se levantó. Todos los presentes se levantaron instintivamente. Hermanos, lo que discutimos hoy no resuelve todos los misterios, no responde todas las preguntas, no seca todas las lágrimas. Pero espero que nos recuerde algo fundamental. No predicamos una filosofía, no predicamos un sistema ético, no predicamos una religión más entre muchas. Se detuvo frente al crucifijo. Predicamos una persona. Una persona que murió, una persona que resucitó, una persona que prometió: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Se volvió hacia los presentes. Esto es lo que decimos a los que lloran. Esto es lo que ofrecemos a los que temen. Esto es lo que proclamamos al mundo, que intenta fingir que la muerte no existe o que es el fin de todo. El Papa caminó hacia Dom Orlando, puso sus manos sobre los hombros del arzobispo. Hermano Orlando, mañana regresas a Brasil. A un pueblo que ha sufrido mucho, que aún sufre, que lleva duelo en millones de familias. Dom Orlando asintió, incapaz de hablar. Diles que el Papa reza por cada uno. Diles que sus lágrimas son vistas. Diles que sus muertos no están olvidados. Pero, sobre todo, diles esto. El Papa hizo una pausa. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la eternidad. Diles que la muerte fue derrotada. No en teoría, no en símbolo, sino en realidad. Hace 2000 años, un domingo por la mañana, la tumba quedó vacía, y desde entonces nada volvió a ser igual. Dom Orlando cayó de rodillas, no por protocolo, sino por algo mucho mayor. Lagrimis corian librament. Santidad, Robert, gracias. El Papa se arrodilló junto a él. No me agradezcas a mí, hermano. Agradece a aquel que venció la muerte por nosotros. Allí, en aquella sala del Vaticano, bajo la mirada del Cristo crucificado, esos hombres hicieron algo que ningún protocolo preveía. Rezaron juntos, el Papa, el arzobispo, el teólogo, el cardenal, el obispo africano, el joven sacerdote brasileño. Voces unidas en oración, voces que atravesaban siglos, voces que proclamaban lo que la Iglesia siempre ha proclamado: Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo volverá, y la muerte ya no tiene la última palabra. Y tú, hermano, hermana, tú que perdiste a alguien amado, tú que llevas un duelo que nadie ve, tú que a veces te preguntas si vale la pena seguir, escucha lo que el Papa dijo en aquella sala en Roma: la muerte fue derrotada. No en teoría, sino en realidad. La tumba está vacía y aquel que la vació dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. ¿La muerte es parte del camino humano? Sí, después de la caída. Sí. También es antinatural,
porque fuimos hechos para la eternidad. ¿Debemos temerla? No. ¿Quien está en Cristo? No. ¿Debemos llorarla? Sí, porque somos humanos, porque amamos, porque la separación duele. Pero, ¿debemos perder la esperanza? Nunca, jamás. Porque la última palabra no es muerte, la última palabra es vida. Y esa palabra fue dicha hace 2000 años y sigue resonando hoy. Que, a través de este mensaje, te encuentres con aquel que te amó antes de nacer y que te espera al otro lado, con los brazos abiertos, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios una oración. Si estás de duelo, comparte tu petición. Y si encuentras la petición de un hermano, detente y reza, porque así funciona la iglesia. Juntos, siempre juntos, hasta la eternidad.